Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Ven. Buenas noches, estimados hermanos y hermanas. Dios les bendiga a los amigos que se encuentran allí en los hogares. También bienvenidos por medio de este sistema audiovisual en sus hogares. Nos están mirando un día viernes más y queremos encomendarnos primeramente ante la presencia del Señor en oración. Les invito a que oremos al Señor para ser bendecidos en todo lo que hagamos. Oremos. Padre Santo, en esta noche estamos delante de su santa y bella presencia para rogarle su bendición sobre esta clase bíblica de este día viernes. Voy a bendecir, Señor, todo lo que hagamos, que su Santo Espíritu sea quien nos dirija en todo, en los cánticos, en las oraciones, a través de tu palabra también, Señor. Dirige al maestro de esta noche. Bendígalo y que sea dirigido por su Santo y Divino Espíritu para que pueda Él edificar a todos los oyentes en esta tarde preciosa. Todos se lo suplicamos, todos se lo pedimos en el santo, bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar dos cánticos, dos alabanzas al Señor. La primera es: qué grande gozo nos ha dado el Padre. Cantemos. Qué grande gozo nos ha dado el Padre, que seamos hechos los hijos de Dios. Qué grande gozo nos ha dado el Padre, que seamos hechos los hijos de Dios. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a Él tampoco no le conoció. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a Él tampoco no le conoció. Mira, pecador, si no te arrepientes, de seguro al cielo no podrás entrar. Mira, pecador, si no te arrepientes, de seguro al cielo no podrás entrar. Porque el Señor lo ha dicho en su palabra: alma que pecare, esa morirá. Porque el Señor lo ha dicho en su palabra: alma que pecare, esa morirá. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús todo lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús todo lo puede hacer. Entrégate a Él, entrégate a Él, entrégate a Él y salvo será. Si alguien te pregunta por ahí: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Si alguien te pregunta por ahí: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. Amén, gloria sea al Señor. Y vamos a entonar otro cántico que nos dice: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová.
Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Gloria sea al Señor por esos mensajes en estas alabanzas. Vamos a tener una oración por el maestro que va a exponer la doctrina de esta tarde. Oremos. Padre Santo, en sus manos encomendamos a tu Hijo, Ricardo Romero Velázquez, quien va a ser el expositor en esta tarde, en esta noche. Bendícele, Señor, grandemente. Ilumina su mente, que todo lo que diga, Señor, sea dirigido por su Santo y Divino Espíritu. Que podamos entender toda el mensaje que tú mandas a cada uno de tus hijos y a cada amigo que esté presente o escuche este mensaje doctrinal. Gracias pues, Padre, bendícelo y todo se lo suplicamos, todo se lo pedimos en el bendito y santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a escuchar ahora a nuestro amado hermano Ricardo Romero Velázquez, quien tiene aquí este lugar. Nuestro hermano Ricardo, este lugar es suyo. Muy buenas noches, estimados hermanos, estimados amigos. Que Dios nos bendiga esta noche. Nuevamente nos damos cita este día viernes para estudiar la Santa Palabra de Dios. Estaremos recordando brevemente el estudio de la clase anterior que llevó por título Domingo, Día del Señor, no el día sábado, que fue dando respuesta a un amigo que hizo una pregunta respecto a Hechos capítulo 20, versículo 7. Pero haciendo un breve resumen y agregando algo que no se pudo mencionar por factor tiempo, lo diremos en los siguientes minutos de esta forma. Viene de parte de Dios. Sabemos de que Dios habló desde el Antiguo Testamento por varios profetas, anunciando que el día sábado iba a cesar, iba a terminar. También estudiamos que a través del apóstol Pablo, él también mencionó y declaró que el sábado, con todas sus observaciones, iban a desaparecer, iba a cesar, iba a terminar. Y esto lo vemos que esto terminó en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió y fue crucificado. Ahí fue clavado toda la antigua ley, todo el antiguo pacto, todo lo que encerraba con un pueblo específico que fue con el que Dios hizo este pacto, este convenio con el pueblo de Israel. Ahí también vemos nosotros otro punto de que los 10 mandamientos fueron escritos 2 veces. Oiga, ¿cómo es eso? Sí, la primera vez, los primeros 10 mandamientos, los podemos llamar los originales. Los primeros fueron escritos por el dedo de Dios. Y anote este texto, estimado hermano, estimado amigo, en Deuteronomios capítulo 9, versículo 10 al versículo 17. Usted puede comprobarlo y leerlo. Estas son las que quebró Moisés cuando bajó del monte Sinaí y miró al pueblo alborotado, entregado a la idolatría con aquel becerro que ellos hicieron de oro. Él vino, las estrelló ahí y las quebró, las desapareció, las que fueron escritas con el dedo de Dios. La segunda, fueron escritas por Moisés, mandado por Jehová Dios. Dios le autorizó a Moisés que él escribiera con su propia mano, pincel, con mazo, en las piedras. Dios
le dictó, Moisés la escribió. Y usted lo puede comprobar eso en Éxodo capítulo 34, versículo 27 al 28. Y estas tablas, estos 10 mandamientos que Moisés escribió, son las que fueron clavadas allá en la cruz del Calvario. Esas son las que fueron clavadas, las que Moisés escribió, las que Moisés le dio a leer al pueblo de Israel, son las que fueron clavadas en la cruz del Calvario. Ya no tiene validez. Por eso el sábado ya no tiene validez, estimado amigo, porque el sábado era parte de la ley, parte de los 10 mandamientos. Ya no tiene validez. Ahora es el primer día de la semana. Es el día domingo ahora en la comunidad cristiana, en esta nueva era, en este nuevo pacto. Es el día domingo, ahora que estamos bajo el poder de Dios, bajo la gracia de Dios. Estamos, dice, bajo la nueva ley de Cristo. Lea en su casa, estimado hermano, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, bajo la ley que le dio al pueblo de Israel. Estamos bajo la gracia de Dios. Así lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 14. Léelo. Estimados amigos, Dios nos está hablando y nos está terminando de convencer de que ya el sábado ya no tiene validez, porque ya no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la nueva ley de Cristo, bajo la ley de la gracia. Y fíjate, con esto voy terminando la respuesta, y el resumen es de que Moisés escribió el libro de Génesis después que bajó del monte Sinaí. Y fíjate bien, estimado amigo, estimados amigos, ni Adán, ni Eva, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni José, ninguno de estos padres que se le conoce, ellos conocieron de este libro, ni en los Pentateucos, ni en los libros que escribió Moisés. Ellos no conocieron de las leyes de los 10 mandamientos. Ellos no conocieron las leyes que Dios estableció con un pueblo específico, que fue el pueblo de Israel. No conocieron absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque esa ley fue dada solamente para el pueblo de Israel. Y fíjense de que desde que Adán y Eva fue sacado de allí el jardín del Edén, fue sacado por Dios hasta el monte Sinaí, cuando escribe el primer libro, que es Génesis, que lo escribe Moisés, transcurrieron 2500 años. Y en esos 2500 años, ¿quién puede saber y conoció sobre esas leyes? Nadie, porque esas leyes fueron dadas cuando Jehová Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud que se encontraba en Egipto, que tenían 430 años de ser esclavo en ese lugar. Así que, estimado amigo, estimado hermano, lea en su casa también. Les voy a dar el texto para que ustedes lean en su casa, Ezequiel capítulo 20, versículo 10 y versículo 12. ¿Para quién fue dado este pacto? Último texto, Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, versículo 3, que viene a reforzar los nombres de los padres que les mencioné, donde Moisés le dice al pueblo de Israel que escucharan los preceptos, las leyes que él le iba a pronunciar, que le iba a retumbar en sus oídos para que las tuvieran presentes y se las aprendieran. Y les recordaba y les decía que ese pacto no lo hizo con sus padres. No lo hizo con sus padres, sino que lo hizo con nosotros, con el pueblo de Israel, con los que ahora estamos vivos. Así que, estimado amigo, no podemos argumentar y decir que la ley, que el sábado lo tenemos que cumplir y el séptimo día, porque Dios no declaró ley universal los 10 mandamientos y todos los preceptos que Él le dio a ese pueblo específico que fue Israel. No fue ley universal para todas las generaciones, para todos los pueblos, hasta que venga Cristo por segunda vez a la tierra a juzgar a los vivos y a los muertos, y viene por su iglesia. No fue ley universal. Por eso
Hechos capítulo 20, versículo 7, es un texto comprobado, ordenado por nuestro Dios, de que la iglesia se reuniera el primer día de la semana. Y se reunieron los discípulos con el apóstol Pablo, partieron del pan, celebraron el culto y participaron de la Santa Cena. Como lo hicieron en Hechos 2:42, Hechos 2:47. Y podemos leer otros textos más, el tiempo no lo da. Esta era la breve explicación y terminar con la respuesta de nuestro amigo que nos hizo. Que sea de edificación para su vida. Ahora estaremos compartiendo los siguientes minutos que nos quedan un tema en el cual Dios le ha llamado y le ha titulado, siempre hablando de la adoración en el primer día de la semana. El tema lo ha titulado Dios, la cena del Señor. La cena del Señor. Uno de los propósitos principales de la reunión en el primer día de la semana que tenían los hermanos, la primera comunidad cristiana, la iglesia primitiva o iglesia de Cristo, era partir el pan, o sea, participar de la cena del Señor. Como instituida y enseñada por nuestro Señor Jesucristo, la cena consistió en el pan y en el fruto de la vid, en el pan sin levadura y el fruto de la vid, o mejor dicho, el jugo de uva. En la iglesia primitiva, todo cristiano participó de esos dos elementos. Participó de esos dos elementos de una manera reverente, consagrada a Dios. Fue una comunión para alimentar y fortalecer el alma, el espíritu y su relación con aquel que murió en aquella cruz del Calvario, Cristo Jesús. Y esta es uno de los elementos de la adoración a Dios, la Santa Cena. Dentro del culto, dentro de esa fiesta espiritual, dentro de esa celebración, este es uno de los elementos. Recordar el sacrificio de Cristo en aquella cruz del Calvario. Y eso lo hacemos cada primer día de la semana. No como algunos lo hacen, cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses. Hay otros que exageran y lo hacen anual, al año. Hacen la celebración de la Santa Cena. No le dan esa importancia, no le dan ese valor que encierra en sí esa representación de esos elementos. No le dan importancia y lo hacen cada cuantos meses o al año. Ahora, la cena del Señor fue instituida y fue enseñada por Cristo. Vayámonos a Mateo. Mateo capítulo 26, versículo 26 al versículo 30. Dice así: mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Miren, estimado hermano, el Señor Jesús está con sus discípulos. Les está enseñando cómo iba ellos a celebrar la cena del Señor. Los está preparando, los estaba entrenando. Cómo ellos iban a establecer, iban a celebrar. ¿Qué es lo que iba a representar la cena? ¿Qué iba a representar esos dos elementos? El pan sin levadura y el jugo de la vid,
o el fruto de la vid o jugo de uva. ¿Qué es lo que iba a representar? El Señor Jesús los está capacitando, los está preparando para cuando lo volviese a beber nuevo en su reino, en el reino que el Padre le iba a dar, ello lo enseñara y lo hiciera a como Dios lo ha explicado y en el día que Dios había escogido. ¿Cuál fue la ocasión? La ocasión fue la fiesta judía de la Pascua, la celebración de la fiesta judía de la Pascua. ¿Qué es lo que celebraban los judíos en esa fiesta? ¿Qué es lo que ellos recordaban? Bueno, veamos acá, los judíos conmemoraban la noche en que el ángel del Señor pasó sobre las casas de los israelitas, hiriéndolos allá en Egipto. Fue una conmemoración de rescate que Jehová Dios los sacó de esa esclavitud, donde ellos estaban por un tiempo largo de 400 años esclavizados, turbados, maltratados. Y Dios escuchaba sus lamentos, sus quejidos, sus clamores, su llanto, su sufrimiento. Y Él vino y los sacó de esa esclavitud en que se encontraban en Egipto. Esta historia usted la puede leer, estimado amigo, estimado hermano, en Éxodo capítulo 12. Todo el capítulo 12 de Éxodo usted puede leer esta historia de por qué los israelitas, el pueblo de Israel, celebraban la Pascua en memoria de ¿qué? En memoria de su libertad, de su liberación que Dios hizo con ellos, sacándolos de Egipto. Durante esta fiesta de la Pascua, es entonces cuando Jesús con sus discípulos le enseñó e instituyó la cena del Señor. También ustedes pueden leer, estimado amigo, estimado hermano, Marcos capítulo 14, versículo 22 al versículo 26. Lucas capítulo 22, versículo 14 al versículo 20, que habla de la institución, de la enseñanza de la cena del Señor. Entonces, Jesús le estaba enseñando ahí a sus discípulos algo nuevo para el nuevo reino. Y vamos a irnos a Mateo capítulo 26, versículo 29. Mateo capítulo 26, versículo 29 dice así: yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Nosotros leíamos la vez pasada y decíamos, en la clase anterior explicaba, cuando fue profetizado, anunciado que iba a venir, iba a ser establecido en la tierra un nuevo reino. Hablamos referente de eso y dijimos que varios profetas hablaron de que no iba a ser destruido ni por el Hades, ni por el diablo, ni por el infierno, ni por el Hades, iba a ser destruido, que iba a ser poderoso, fuerte y que nada lo iba a estremecer. ¿De qué reino estamos hablando? ¿De qué reino? ¿Cuál es ese reino? Y decíamos que ese reino es la iglesia. Ese reino aquí en la tierra que el Padre le iba a dar a Jesús es la iglesia. Pero la pregunta ahora surge: ¿de qué iglesia habla Jesús? ¿Qué iglesia es ese reino? ¿Cuál es? ¿Me lo puede mencionar, estimado hermano? Claro que sí. Vayámonos a Mateo. Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16. Versículo. Repetir, Mateo. Sí. Vamos a irnos a Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice así la palabra de Dios: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré
mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Otra versión dice, no prevalecerá contra ella, no será destruida, no será destruida. Pero surge otra pregunta. Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De qué roca está hablando Cristo? ¿A qué roca se refiere? Cuando Él dice, edificaré mi, y es una M, es una I, mi, hablando de una, no mis, de muchas, mi, sobre esta roca. ¿Cuál es esa roca? Vayámonos a la Biblia, que sea ella la que nos dé la respuesta y nos diga de qué roca está, quién es esa roca. Vayámonos a 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Dice así: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo, dice el apóstol Pablo, diciéndole acá a los corintios. Bebían de la roca espiritual. Pero, ¿quiénes bebían de la roca espiritual? ¿A quiénes se refieren que les daba de esa agua espiritual y que esa roca los seguía? ¿De quién? Al pueblo judío. Se refiere el apóstol Pablo al pueblo de Israel. Oiga, ¿y dónde podemos encontrar ese texto? Anótelo y léelo en tu casa. Éxodo capítulo 17, versículo 1 al versículo 7. Número capítulo 20, versículo 1 al versículo 13. Y por último, para comprobar de que Cristo es la roca, Cristo es esa roca, Cristo es esa piedra viva, lee en tu casa 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 al versículo 8. Ahora ya sabemos quién es esa piedra. Esa piedra es Cristo. Por eso Él dice, edificaré mi iglesia sobre esta roca. Le dice a Pedro, sobre esta roca, hablando de Él mismo. Esa roca y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no será destruida. Porque Cristo no fue destruido. Satanás creyó que lo había vencido en la muerte. Pero Él resucitó al tercer día como lo había prometido. Que en 3 días derribaba ese templo y en 3 días lo edificaba. Hablando de Él mismo, hablando de su cuerpo, hablando de su resurrección. Entonces, es en esa iglesia, es en ese nuevo reino que el Padre le iba a dar cuando Jesús iba a volver a tomar o participar de la cena del Señor. ¿Cuándo es que iba a volver a comer del pan, a beber del jugo de uva, a sentarse nuevamente a la mesa, a comerlo y a beber lo nuevo? En la iglesia que iba a ser establecida en Hechos capítulo 2, allá en Pentecostés, el último día de la fiesta, día 50 de las fiestas que culminaban, ese primer día de la semana, que era el día domingo, día 50, y en la clase anterior decíamos que todas las festividades y celebraciones de Pentecostés siempre terminaban, se hacían y celebraban el día domingo, y el último día siempre, el número 50, siempre caía en domingo. Pues en esa iglesia donde se bautizaron, decíamos, 3,000 personas con la predicación de Pedro, nació la comunidad cristiana, conocida como la iglesia primitiva. Nació la iglesia de Cristo, la que Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Y en esa iglesia que nació, y cada primer día de la semana, el Señor se sentaba nuevamente a participar, a conmemorar la cena del Señor con el pueblo,
con los discípulos, con la iglesia. Ahí es donde se da cumplimiento de esas palabras que Él dijo. Es ahí donde verdaderamente se da ese cumplimiento en ese nuevo reino que el Padre le dio, que fue la iglesia que Él compró. Óigase bien, estimado amigo. Él compró con su propia sangre. En ese sacrificio que Él tuvo en la cruz del Calvario por la humanidad. Y todos los cristianos, todos los que hemos obedecido el Evangelio de Cristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos hemos bautizado y hemos nacido de nuevo del agua y el Espíritu, dice la palabra de Dios que hemos sido comprados por precio de sangre. ¿Con cuál sangre? La sangre de los machos cabríos, los palominos y de todos los holocaustos que ofrecía el pueblo de Israel en la antigua ley. No, con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo Jesús. Esa sangre es la que compró su iglesia. Y todos hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Finalizando, estimados hermanos, podemos seguir diciendo de que la muerte de Cristo anuló la ley del antiguo pacto del judaísmo. Y anota los siguientes textos: Efesios capítulo 2, versículo 15 y Colosenses capítulo 2, versículo 14 al versículo 17. Amados hermanos en Cristo Jesús, estimado amigo, la cena del Señor está establecida para que la podamos celebrar, conmemorar, recordar ese sacrificio de Cristo, esa victoria de Cristo Jesús que triunfó en la cruz del Calvario. Ya no el sábado, es el primer día de la semana, día domingo. Y la comunidad cristiana, la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, allá en Hechos, y leemos todos los relatos, Hechos 2:42, Hechos 2:46, Hechos capítulo 20, versículo 7, vemos que lo hacían el primer día de la semana. Y hay varios textos y muchos ejemplos más en Hechos, donde los confirman que el primer día de la semana es el día que se debe de celebrar la cena del Señor, no otro día. Y quien esté diciendo que es al mes, a los 3 meses, a los 6 y al año, le está mintiendo. Permítame decirle, estimado amigo, estimado hermano, porque no hay base bíblica para esa enseñanza. Eso es una falsedad. Eso es una mentira. Eso es una herejía. Enseñar cosas que no son aprobadas por Dios y que Dios no la ha establecido y que Dios no la ha enseñado. Dios enseñó el primer día de la semana, así lo cumplieron los discípulos, así lo cumplieron los apóstoles, así le enseñaron a la primera comunidad cristiana en Hechos capítulo 2, y desde ese entonces, desde el año 33 que la iglesia fue establecida, hasta ahorita, año 2021, la iglesia de Cristo, seguimos bajo esa enseñanza, bajo esos parámetros, bajo esa celebración, el primer día de la semana, el día domingo. Esto ha sido la clase por el día de hoy, estimados hermanos. Esta enseñanza vamos a continuarla. Este estudio de la Santa Cena y otros más que conforman la adoración a Dios cada domingo, lo seguiremos estudiando en el siguiente capítulo, en los siguientes estudios, cuando Dios así lo desee. No pierdas cada uno de estos escritos y este estudio. Guárdalo, ponle pausa, porque vamos a seguir estudiando y dándole continuación. Que Dios bendiga a la iglesia, a los amigos y a su pueblo. Pasen una feliz noche. Damos gracias a nuestro Dios por esa palabra poderosa que se ha expuesto en esta noche de día viernes, día de conocimiento más de la palabra del Señor. Vamos por eso a alabar y glorificar el santo y bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Vamos a entonar el cántico: Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cantemos.
Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Esto es el camino, la verdad y la luz. Esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a Josué. Si no te esfuerzas, no entrarás a la tierra que fluye leche y miel. Si no te esfuerzas, no entrarás a la tierra que fluye leche y miel. Si eres valiente, dilo al Señor. Si tú le amas, sírvele con amor. Él ha prometido que te ayudará. Si eres valiente, al fin de la lucha te irás a gozar. Si eres valiente, al fin de la lucha te irás a gozar. Amén. Amén. Vamos ahora, antes de hacer la última oración, a leer unas notitas que vamos a incluirla en la oración, ¿verdad? Ya vamos a exponerlas rápidamente. Y dicen así: por la salud, nuestra hermana Gertrude pide por su nietecita Karina Samayoa, por su salud física y también por su mamá, que está bastante enferma. También Rosalinda Mairena está enferma y suplica sus oraciones, ha estado hospitalizada. También por Juanita López, que suplica por un sobrino que está padeciendo de esa enfermedad del COVID allá en Costa Rica. Él es Eddie Castillo. Y también por la salud de Matilde Calero, que también está bastante enferma. También ahí tenemos a nuestro hermano Iván Donaire y por el hermano Santiago Gamboa Suárez. Suplica las oraciones de sus hermanos en Cristo. Por la salud de Sonia Vázquez y por su hija que va a ser operada. Ella cree, ¿verdad?, tiene fe de que los médicos van a hacer la operación, dirigida allí sus manos en la operación. Por la salud de hermana Reina Romero, también por Sonia Vázquez y también por nuestro hermano Ricardo Romero Chávez, también por Leonor Velázquez, suplica esto nuestro hermano Ricardo Romero Velázquez. Por hermana Norma Hodgson y Mariela Hodgson. Por la sanidad para Leonarda Dávila y Brenda Chávez. Y también por nuestro hermano José Matamoro, que ha estado bastante delicado de salud. Por nuestra hermana amada, nuestra hermana Valentina Guzmán, por Betty Castrillo, por Miriam Castro, Reina Álvarez, José Francisco Salazar, que también está bastante delicado de salud. Familia Vázquez Hernández también suplica las oraciones de la iglesia. Nuestro hermano va a ser operado y también el día jueves, y su esposa fue reprogramada para 2 semanas. Ella también se va a operar. Sus oraciones para ella. Wilfredo Estrada, un amigo, dice que tiene un problema, ¿verdad? Y cuando acudimos al Señor, nos rendimos a Él, tenemos fe de que Dios va a hacer la obra. Oremos, amados hermanos. Padre Santo, una vez más estamos delante de su presencia, dándole las gracias, Señor, por que hemos tenido un refrigerio en nuestra alma al estar platicando con usted en las oraciones, también alabando cánticos, alabanzas, Señor, que caen también como esas gotas de lluvia que caen allí a la tierra y remojan, Señor, todo nuestro ser, toda nuestra alma. También, Padre Santo, suplicamos ahora por la salud de
Gertrudes, sus dos nietecitas. Te ponemos en tus manos, Señor, a nuestros hermanos que han escrito, han llevado allí sus mensajes para ser leídos, pero también para orar por ellos, por Karina Samayoa y por su mamá, por Rosalinda, que ha estado hospitalizada, por Juanita López, que pide por su sobrino, que está en Costa Rica con esa enfermedad del COVID, por la salud de Matilde Calero, José Iván, ¿verdad? También por el hermano Santiago Gamboa. Gracias a usted, Señor, él ha estado bastante recuperado porque ha escuchado las oraciones de sus hijos, Padre Santo. Por la salud de Sonia Vázquez, por su hija que va a ser operada. También, Padre, por la salud de hermana Reina Romero y también de Leonor Velázquez, nuestro hermano Ricardo Romero Chávez. Suplicamos por esta familia, Señor. Ellos tienen fe, confianza siempre en usted, que los va a sanar, Señor. Que van a pasar esta noche oscura, pero hay un amanecer que va clareando, Señor, en la salud y en todo, Padre amado. Bendice a nuestra hermana Norma Hodgson y también a su hija Mariela Hodgson, también por la sanidad de Leonarda Dávila, Brenda Chávez y también por nuestro hermano José Matamoros. Todos ellos una familia, Señor, que claman a usted por sanidad, por Valentina Guzmán, tu hija, Señor. Tú sabes y conoces a tu hija que se ha entregado con todo amor, con todo el corazón, Señor, y ha dado muestra de ello. Por nuestra hermana Betty Castillo, por Miriam Reina Álvarez, José Francisco Salazar, también que están bastante quebrantados de salud, por la familia Vázquez Hernández, y dirige ahí esa operación que van a hacer a nuestro hermano y en lo futuro a su esposa, Señor. En sus manos lo encomendamos y suplicamos por este amigo Wilfredo Estrada, que tiene un problema y acude a usted, acude a los santos, Señor, que están en comunión con usted, Padre amado, para interceder por él y que él pueda entender que solamente usted puede ayudarnos en toda situación de crisis que tengamos en nuestra vida. Gracias pues, Padre Santo, una vez más, y todo esto se lo suplicamos, todo esto se lo pedimos en el santo, bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido el programa de este día viernes, la clase bíblica doctrinal. Le esperamos para el día de mañana, ¿verdad? Nicaragua para Cristo, a las 6 de la tarde y reprise el día domingo a las 7 de la noche en el canal 37, ¿verdad? Canal 37. Allí invite a los amigos, ¿verdad? Y le invitamos a todos. Dios les bendiga a todos. Hasta pronto.